Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro según Mateo y vamos a estar en el capítulo 10, versos 32 al 42 y de aquí pasaremos al capítulo 11, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu santo libro, que es tu palabra escrita, Señor, estamos conscientes y entendemos de que el centro de las escrituras, que es la palabra vida, la palabra de vida y palabra viva, es Jesús mismo. Que los profetas y tus santos escritores han sido inspirados por el Espíritu Santo a través de los años y el espacio de la vida. Continuamente esas escrituras han cambiado vidas continuamente en los últimos 2000 años. Entendemos tus promesas que continúan cambiando vidas de gentes esclavos, libres, incluyendo nuestra vida, incluyendo nosotros mismos. Y también tu escritura nos muestra que un día regresarás, Padre Santo. Todas estas verdades las entendemos, las aceptamos. Hoy las veremos en el Evangelio según Mateo. Padre, es nuestra petición que esas preguntas que hemos estado viendo, observando, que sean preguntas que hoy vamos a contestar. Padre, también te pido que con todo y que aprendamos información nueva, experimentemos transformación, para que así tu palabra para nosotros sea un gozo y nos regocijemos de corazón. Así como el profeta Jeremías lo escribió diciendo: encontré tus palabras en tu libro y me las comí y fueron para mí gozo y regocijo en mi corazón. Padre, yo te pido que nuestras actitudes cambien. Padre, que nuestras acciones cambien. Sí, Señor. Y que el resultado sea gozo. Que así fue como que Jeremías lo experimentó y nos lo escribe. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a imaginarnos cómo se vivía en el Imperio Romano hace un poquito más de 2000 años. En el Imperio Romano, de los 120,000 millones de habitantes que había en Roma, por lo menos un gran porcentaje eran casi la mitad, como 50% de los habitantes en Roma eran esclavos. Esto es interesante y algo comenzó a suceder que al principio de la iglesia muchos de estos esclavos comenzaron a conocer al Señor Jesucristo y se reunían con un movimiento nuevo. Así también sucedía a los esclavos como a sus mismos dueños. Reconocían al Señor Jesucristo, aceptaban al Señor Jesucristo y sus vidas comenzaban a cambiar. Los esclavos trataban a sus amos con gozo, con alegría, y así también los dueños trataban a los esclavos con respeto y gusto. Esto era notable en el Imperio Romano. Aún algunos de los personajes reales comenzaron a reconocer al Señor Jesucristo, porque Pablo dice que algunos de los que habitaban en el palacio de César estaban aceptando al Señor Jesucristo. Así que así como esclavos y dueños de esclavos venían al Señor Jesucristo y reconocían las diferencias que había entre ellos, pero en el Señor Jesucristo ya se trataban como hermanos y hermanas. Así que esa hermandad era muy notable en el Imperio Romano. Todos decían que eran
guiados y honraban a un Señor que se llamaba Jesucristo. Así que aún los diferentes niveles sociales del Imperio Romano sentían y veían la diferencia. Así que los romanos comenzaron a sentirse incómodos y comenzaron a sospechar que algo que no podían controlar estaba tomando lugar. Mientras que todo esto sucedía, que estaban todos que sentían sospechas, comenzaron a buscar modo de acusar a los cristianos. Comenzaron a espiar sus reuniones. Entre todas las acusaciones decían que los cristianos eran caníbales o carnívoros. La razón que ellos decían esto porque se referían a la Cena del Señor, donde decían que cuando participaban de la Cena del Señor, participaban de la carne de Jesús y la sangre de Jesús, refiriéndose a los elementos que usaban para la Santa Cena. Así que por esa razón los acusaban de ser caníbales, porque decían que se comían la carne de alguien que ellos le llamaban Jesús. A través de los años, y esto era parte de las enseñanzas de la iglesia primitiva. No solamente a aquellos, sino que también se les consideraba radicales. Radicales porque con todo y que actuaban en forma radical, también los acusaban de ser revolucionarios porque ahora decían que tenían un Señor nuevo al cual le llamaban el Señor Jesús. Así que el Imperio Romano se sentía amenazado porque hasta ese tiempo todos tenían que clamar César es Señor, que sonaba en su idioma Curias Caesar. Entonces, ahora este grupo enfáticamente decían que su Señor se llamaba Jesús. Así que César se sentía ofendido cuando decían que ahora tenían un rey llamado Jesús que estaba vivo en el cielo y que iba a regresar para gobernar no solamente Roma, sino todo el mundo. Entonces, con esto en mente, el Imperio Romano se sentía amenazado y acusaban a los primeros cristianos de todas estas diferencias. Todo estos eran acusaciones muy serias. Otro tipo de acusación en contra de los cristianos en Roma, y que era medio raro, era que los cristianos eran inmorales. Imagínense llamar inmorales a los cristianos. Esto era ridículo porque con todo y que los romanos en verdad era un ambiente pagano en que vivían, y se atrevían a decir que los cristianos eran inmorales en su trato con los demás, que eran inmorales. Eso era ridículo y eso era algo que hasta se oía curioso. La razón que llaman a los cristianos inmorales es que antes que ellos participaban de la Cena del Señor en comunión, tenían una comida que ellos le llamaban la comida agape. Así que todas estas acusaciones por los espías romanos que decían que lo que eran estos cristianos, unos orgías de embriagados, por eso se referían a ellos como inmorales. Ese tipo de persecución en Roma, ese tipo de acusaciones falsas, fueron las mismas advertencias que Jesús les dijo que experimentaríamos todos los creyentes, y advirtió a sus discípulos, como ya hemos visto en los estudios pasados, principalmente el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Ahora estamos viendo el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Comenzaremos en el verso 32 para decir lo que continúa. Pero recordamos que Jesús les advirtió antes: los estoy enviando como corderos entre lobos, y esperen ser atormentados, molestados, aborrecidos, aún por los mismos miembros de sus propias familias. Y aún los grupos religiosos los van a aborrecer. Y en las asociaciones de sus pueblos,
aun cuando ustedes vengan a su propia familia, sus propias familias los van a aborrecer. Así que Jesús advirtió a sus discípulos en el capítulo 10 y en el 11, les está presentando el segundo discurso mayor de Jesús. Como ya vimos, el primero fue el sermón monarca, el sermón del monte. Este es el sermón de la misión para sus discípulos. Y les entrega claramente el llamado en los versos del 1 al 5 del capítulo 10. Les habla de las consecuencias del llamado. Como ya dijimos, les habla de persecución y también les dice que deben de tener valor, coraje, que lo necesitarán para controlar y continuar haciendo esa llamada, este llamado, que no se atemoricen, sino que sean de valor, que cobren valor y continúen en la obra. Entonces, Jesús les advirtió de estos problemas y Jesús les mostró también la solución. El problema que se había visto y que hemos visto nosotros en el capítulo 9 y 10, que la cosecha, hablando metafóricamente, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, les dijo 3 cosas para resolver este problema. Observen, en primer lugar, observen lo grande que es la multitud. En segundo lugar, orad. En tercer lugar, vayan. Id. Jesús veía las multitudes y dice que sintió compasión por ellos y esa compasión se las pasó a nosotros los discípulos. Nos ordena que primero vayamos a orar y luego el Señor, para que el Señor envíe más obreros al campo. Y luego en el capítulo 10, Jesús comisionó a sus 12 discípulos, les dijo, primero oren y luego simplemente vayan. Señores, nuestro Dios les ha contestado la oración. Su oración, su petición en ustedes mismos. Ustedes son los que tendrán que ir a representarme. Así que la necesidad era grande. Por eso es que Jesús le dice, ahora los envío. Y eso fue lo que hemos estado estudiando en los últimos 2-3 estudios. Hoy, en el estudio de hoy, antes que comencemos a leer el verso 32 de Mateo 10, los primeros 10 capítulos del Evangelio de Mateo nos habían mostrado la revelación del Rey. La revelación del Rey Jesús nos reveló. Jesús reveló que Él era el Rey y su reino. ¿Cómo reveló Jesús su reino? Primero, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, vemos la genealogía de Jesús para ver la autenticidad de su reinado. Principalmente para los judíos, cuando sabían que alguien que debía de ser rey, debía de ser descendiente de el rey David. Entonces, ya que la genealogía que nos muestra Mateo en el capítulo 1, la encontraron en el templo, ya que cuando Tito destruyó el templo en el año 70 a.C., se destruyó muchos libros, donde estaban las muchas genealogías de muchos judíos, pero la genealogía de Jesús la pudieron encontrar intacta y poder justificar que Jesús había nacido de el linaje directamente del rey David. Así que eso fue lo primero que nos mostró Mateo en el capítulo 1. Ya es un testimonio de que Jesús era especial. Mateo también nos muestra al rey, no solamente en la persona de Jesús, pero también por las profetas, principalmente el profeta de Jesús, que se llamó Juan el Bautizador. Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús, que dijo, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, aún más adelante, Mateo nos está mostrando al rey por las enseñanzas y predicaciones y obras de sanidad de Jesús mismo. En el capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, que es el sermón del rey.
es un testimonio de que Jesús es rey. Mateo también nos revela en su evangelio el Mesías, el rey, por el poder que tenía para enseñar y predicar y sanar. Jesús mostró por los milagros, así como lo predijeron en el Antiguo Testamento, de que este es el rey, este es el Mesías que Dios nos había prometido. También Mateo nos muestra a Jesús, al rey, como Mesías y rey, de que se revela el rey y su reinado por las 12 apóstoles que Jesús instruyó y los convirtió después de ser discípulos, los convirtió en apóstoles, los envió para que sean sus representantes en derredor de Galilea a representar al rey en el reinado de Jesús. Así que encontramos en el capítulo 1 al 10 del Evangelio de Mateo la revelación de el rey. Ahora en el capítulo 10 y 11 hasta el capítulo 12 es lo que vamos a ver, la reacción a contra de el rey y su reinado. Ya que vimos la revelación del rey hasta el capítulo 10, ahora vamos a ver la reacción, la oposición a contra de el rey, por diferentes grupos, diferentes ciudades que no están de acuerdo con las enseñanzas nuevas que Jesús nos trae, incluyendo Juan el Bautista, que aún tuvo dudas si en verdad este era el Mesías o esperamos a otro. En las ciudades como Capernaum, Corazín y Bethsaida, donde eran indiferentes acerca de Jesús y los fariseos eran hostiles a contra de Jesús. Aún la misma familia de Jesús se sienten preocupados de que Jesús puede estar loco porque ni hace caso de tomar tiempo para comer. Ese es el ministerio del rey de Jesús. En el capítulo 13 de Mateo vamos a ver que el rey se separa de las multitudes para ministrar únicamente a sus discípulos a través de parábolas e historias acerca del reino de Dios. Y luego lo que sigue va a ser el rechazo del rey. Les advierto, porque esto es lo que vamos a ver, el rechazo del rey, aquí en el libro de el Evangelio de Mateo. En los estudios próximos, porque hoy simplemente comenzaremos. Vamos a leer Mateo 10 y verso 32. Y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos cómo comienza el Señor, que la importancia que tiene nuestro testimonio, donde quiera que estemos, que tenemos que demostrar con palabra y obras que de veras estamos y pertenecemos al reino de Cristo. Así que algunos dicen que hay discípulos secretos. Yo no creo que existe tal cosa de discípulo secreto, porque eventualmente los discípulos que se consideran que son discípulos en secreto se van a destruir en el mismo secreto, porque el que es verdadero seguidor de Jesucristo y Jesucristo está en tu espíritu, los que te ven lo van a notar. Tú puedes haber experimentado ya, y si no, espera experimentar, que la gente te va a preguntar. Así que si tú eres un discípulo, un seguidor sinceramente, tú vas a abrir la boca. No va a haber tal cosa de que eres un discípulo secreto. Eso es mentira. Porque lo que hay en tu corazón va a salir por tu boca y vas a confesar a tu rey. Ahora vamos a leer el verso 34, donde Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y verso 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Entendemos lo que el Señor nos está advirtiendo aquí? Esta es una afirmación que ha sorprendido a muchos, incluyéndome yo mismo. Yo, vuestro pastor Skip Asik, la primera vez que yo leí esto, pensé, yo creo que yo no estoy entendiendo aquí. Lo voy a leer otra vez. No crean que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pensaba yo, ¿acaso las profecías no dicen que cuando el Señor venga será llamado príncipe de paz? Aun cuando fue anunciado su nacimiento, se dijo que habría paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Eso significaba y significa paz. Aquí Jesús está diciendo enfáticamente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y luego explica disensión. Disensión. Con todo el que esta escritura a mí me sorprendió cuando la leí, yo me imagino que los discípulos también se quedaron sorprendidos cuando oyeron que Jesús les estaba diciendo en su propia cara. ¿Por qué? Porque la idea de un Mesías era y es que un Mesías vendría y iba a unificar las familias, iba a unificar a las corderos y las ovejas perdidas de Israel, el pueblo judío. Esa era la mentalidad de cuando apareciera el Mesías, y que iba a gobernar el mundo comenzando de Israel, e iba a derrocar a los gobiernos humanos. Eso era el Mesías que se esperaba cuando Jesús apareció. Así que Jesús está diciendo, y lo que los están oyendo, como yo mismo cuando lo entendí, yo no lo entendía. No es que Jesús esté diciendo, mi meta y mi interés es dividir las familias. Lo que Jesús está diciendo honestamente, el efecto de la presencia de Jesús en este mundo corrompido, en nuestra cultura maligna. Eso va a ser el efecto que hemos experimentado. Últimamente, el Mesías va a traer paz, sí, últimamente, en el futuro, pero mientras tanto, en nuestros días, Jesús está diciendo que habrá división. En el futuro Jesús vendrá y traerá paz. Ahorita la paz la puedes obtener, una paz interior, si tú aceptas que el Señor Jesucristo te ha perdonado. Mientras tanto, tienes que entender que va a haber división en este mundo en que vivimos. De acuerdo a la Escritura, cuando Jesús dice claramente, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Las gentes más difíciles que vas a encontrar para compartir tu testimonio serán los mismos miembros de tu familia. Para este punto a lo mejor tú ya lo experimentaste. Y si todavía no aceptas al Señor, lo vas a experimentar. La razón es que tú creciste con tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus vecinos. Cuando oyen de tu boca, soy salvo, voy al cielo, yo no tengo miedo lo que suceda porque sé que estoy salvo, inmediatamente se sienten incómodos y te dicen, ¿tú crees que eres mejor que yo? Yo te conozco desde que creciste. Aún más si tú eres joven y hay miembros mayores en tu familia, como me sucedió a mí. Tu pastor Skip Asik, yo era el número 4 en la familia de mi mamá y mi papá. Así que cuando yo traté de testificarles, me decían, tú no eres mejor que nosotros, muchacho tonto. Nosotros le ayudamos a mi mamá a cambiarte los pañales. Por ejemplo, yo después que salí
escuela superior, estaba gozoso, contento. Recuerdo enfáticamente el gozo que me sentía libre de que había sido perdonado de mis pecados y me sentía libre espiritualmente. Entonces yo sentí el gran deseo de visitar mi casa, porque a ese tiempo yo estaba viviendo en el área de la bahía de San Francisco, que se considera el norte de California, y oí de una iglesia en el sur de California, en el área de Los Ángeles, que estaba teniendo éxito. Entonces yo pensé, está cerca de mi casa, voy a ir a visitar esta iglesia y a la vez testifico a mi familia. Entonces regresé al sur de California a mi casa, compartí con mi mamá y mi papá y mis hermanos y mis amistades, mi cambio, la novedad de vida. Y yo pensé que mi familia se iban a sentir contentos y gozosos porque les decía, ya no ando en el mundo, ahora ando en una vida nueva, soy salvo, he conocido al Señor Jesucristo. Mi sorpresa fue que no me aceptaron. Descubrí que ya no teníamos mucho en común con mis antiguos amigos. En particularmente recuerdo una tarde mi padre dijo con mucha autoridad, hijo, ya no se te permite leer esa Biblia aquí en nuestra casa. Y ya no te permitimos que continúes yendo a visitar esa iglesia loca que está al fin de la calle. Me sentí muy triste, me metí en mi cuarto y lloré, pensando, pues, ¿qué he hecho mal? He cambiado de andar en la vida de la calle, en la vida de drogas, y he conocido al Señor Jesucristo. Debían de estar contentos conmigo. No, no fue así. Leí los evangelios, principalmente este evangelio de Mateo, y llegué a este capítulo 10 del Evangelio de Mateo y verso 34, 5 y 6, y esto me sorprendió. Me quedé pensando, ahora sí entiendo lo que me está sucediendo, el efecto entre mi familia y yo. ¿Por qué? Porque ahora entendía que la oscuridad se opone a la luz. Dice aquí Jesús en el verso 37, el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. A mí siempre me ha llamado la atención que Jesús es honesto y habla todo con claridad. No nos sorprende porque sabemos que nos está advirtiendo de lo que nos espera. Tenemos que entender que Jesús quiere que nada nos sorprenda. Jesús nos advierte porque este evangelio no es un evangelio para que tú vayas y todos te aprecien en tu familia y tus amigos del mundo. Este evangelio se llama noticia nueva. Una noticia nueva, una noticia admirante. Entonces, con todo y que sabemos que son noticias buenas y noticias nuevas, no muchos la aceptan. Jesús cambió tu vida y tú te sientes contento. Eso es buena noticia para ti. Pero para los que te conocen, son malas noticias y te lo dejan saber con toda claridad. Un poco, no muy tarde de este periodo que les estoy platicando, me encontré con una muchacha a la cual obtuve una buena amistad con ella. Su nombre era Linda. Tuve el privilegio de testificarle acerca de Jesús y ella aceptó al Señor Jesucristo. Ella hizo la oración. Sí, esta experiencia con mi amiga Linda fue tan hermosa que ella continuó yendo conmigo a la iglesia, aceptó al Señor Jesucristo, le regalé una Biblia y en una tarde que ella regresó a su casa, yo fui con toda amabilidad, la encaminé a su casa. Yo intenté regresarme a la calle, pero la puerta se abrió y su papá de Linda me llamó la atención y dijo, oiga joven, pase, quiero hablar con usted. Me abrió la puerta,
entré a la sala de su casa y estando yo de pie frente a él, me dijo, ¿cómo te has atrevido a destruir mi familia? Él dijo, destruir mi familia. Y yo le dije, perdóneme, señor, pero ¿qué quiere dar a entender usted cuando dice que he destruido su familia? Me dice, tú has tenido la osadía de introducir una Biblia protestante en mi hogar. ¿No fuiste tú que le diste esta Biblia café a mi hija? Le dije, sí, señor, yo le entregué esta Biblia a su hija Linda. Entonces me dice, nosotros tenemos nuestra propia Biblia, tenemos nuestra propia fe, pero Linda está actuando tan locamente y se ve con un cierto gozo que nosotros no podemos entender. Pero yo creo que todo comenzó cuando tú le regalaste esta Biblia café a Linda. Y yo me quedé confuso y le dije, Señor, usted está correcto de este cambio en Linda. Y usted está correcto cuando me reclama que yo no debí de darle esta Biblia a su hija. Esa Biblia debe de haberse dado usted mismo. Usted como papá de Linda es el que le debía de haber explicado las escrituras y la verdad que ella ahora ha encontrado en Jesucristo. Entonces ahí hasta le mencioné este verso 10:34 de que Jesús dice que vino para traer disensión a las familias. Se lo mencioné, que es lo que estaba sucediendo aquí, de que Linda había venido a la verdad de conocer al Señor Jesucristo. Yo le mencioné, aquel hombre no se puso en mejor condición, sino que se enfureció, abrió la puerta de la casa y me aventó para la calle y cerró la puerta, y hasta ahí llegó mi experiencia con Linda. Ahora vamos a ver que nuestro Dios es un Dios celoso, y vamos a leer el verso 37 del capítulo 10 de Mateo. Y dice, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Imagínense, la idea de la familia fue idea de Dios, porque Dios dice en la Escritura, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. En las prioridades primeras de Jesús para nosotros, la creación de Dios es que vivamos como familias, que nos casemos como hijos de Dios, y así vivemos en una familia, en la iglesia cristiana, y poder entender y utilizar todos los recursos que Dios nos da, y que sus padres los utilizan con sus hijos, los esposos con las esposas con los esposos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así venimos a ser la iglesia de Cristo. Todo es esencial estudiar, prepararnos, y con todo que esto es bien importante, no podemos poner a nuestra familia en primer lugar y luego Dios, sino que Dios debe estar en primer lugar, luego nuestras familias. Y esto es noble. Muchos dicen, no, mi familia primero, mis hijos primeros. Sí, es verdad, también se oye muy noble, pero Jesús nos dice que tienes que poner a Dios en primer lugar. Así como Jesucristo fue tan obediente y fue tan noble como ir a la cruz en nuestro lugar, o fue a la cruz por nosotros. Yo oí el testimonio de un cantante cristiano que aún vino a nuestra iglesia a cantar, Keith Green, que compuso muchos himnos. En uno de esos himnos que él compuso decía, yo me comprometo en primer lugar a Dios. En ese himno él continúa diciendo que yo me comprometo y prometo servirle a Dios primero. Y
está dando a entender en este himno que él en primer lugar pone a Dios y luego a su esposa. Y en ese himno también dice que cuando él se iba a casar, le advirtió a su esposa: prefiero morir en lugar de que no ponga yo en primer lugar al que salvó mi alma. Y dice que cuando estaba para casarse le advirtió a su novia: tienes que entender que yo amo a Jesucristo primero y más que a ti, y cuando yo aprenda y experimente el amor de Cristo, esto me servirá para poder amarte a ti, esposa mía, y el resto de nuestra familia. Eso es lo que testificó Keith Green en uno de sus himnos. En el verso 38 de Mateo 10 dice: y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí en este verso 38 encontramos la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra cruz. Como ustedes saben que a mí me gusta advertir, la primera vez que se menciona algo en las Escrituras. Aquí venimos al Nuevo Testamento y aquí se menciona por primera vez la cruz. Y la mencionó Jesús. Esto nos trae la pregunta: ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí? Esta es una buena pregunta, porque he oído que algunos dicen, tratando de interpretar este texto, dicen: bueno, yo creo que mis problemas que estoy viviendo es mi cruz. En otras palabras, las pruebas, las dificultades que estoy confrontando, esto es mi cruz y tendré que soportarla. No es a lo que se refiere Jesús aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y verso 38. Cuando alguien dice: todos tenemos que cargar con nuestra cruz, así que algunos se preguntan unos a otros: ¿cuál es tu cruz? Y dicen: bueno, tengo que soportar mi esposo. O del otro modo: tengo que soportar mi esposa. Esto no es lo que quiso dar a entender Jesús. No se refiere a nuestras dificultades, sino que Jesús pasó por muchos problemas antes de ir a la cruz. Para cualquier persona que estaba oyendo a Jesús cuando dijo de que decía que tenían que llevar su cruz, entendieron perfectamente qué quiso decir Jesús con su cruz, porque la cruz era un método romano de ejecutar a los acusados, algo que Jesús literalmente experimentó: la muerte en cruz. Fue crucificado en una cruz romana. Entonces, en aquellos días que se menciona en el Evangelio de Juan, se menciona que el prisionero tenía que cargar, ya fuese su cruz o parte de la cruz, el travesaño de la cruz que se llamaba tíbula. El acusado tenía que llevar por lo menos la parte que cruzaba la cruz. Por eso es que Jesús está diciendo: si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que cargar su cruz, sabiendo que él literalmente iba a cargar la cruz o parte de la cruz, y lo iba a hacer en obediencia, a punto de morir. Por eso es que Jesús está diciendo: si alguien quiere continuar en mi plan, tiene que estar dispuesto a ser ejecutado, a morir. Te tienes que olvidar de tus intereses, y si alguien te amenaza de llevarte a la cruz, tienes que continuar. Con todo y que recibas amenazas de ser llevado a la cruz. Por eso es que lo que Jesús está diciendo aquí, que estemos dispuestos a morir por el Evangelio. Por eso es que Jesús dice: el que no tome su cruz y me siga, o que venga en pos de mí, no es digno de mí. Esto implica que debemos ser obedientes a continuar predicando el Evangelio con todo y que haya oposición. El verso 39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto nos lleva a una paradoja de la vida cristiana. ¿Quieres encontrar tu vida? Tienes que perder esta vida que estás disfrutando y que tanto estimamos. Si tú
quieres tener la verdadera vida, la mejor vida, la vida que Jesús se refiere y que Dios intenta que vivamos para siempre en su presencia, si tú quieres encontrar esa vida, tienes que estar dispuesto a perder esta vida que tienes. Esa es la paradoja del cristiano. Pablo el apóstol nos dio testigo de esta manera. Dice, las cosas que yo consideraba ganancias, las he considerado una pérdida para encontrar en Jesús todo lo que yo consideraba en la ley. Las he considerado basura para ganarme a Cristo. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9. Pablo está dando testimonio de que lo que él consideraba importante en su vida lo llegó a considerar basura para agradar a Cristo. Por eso es que nosotros, y lo vemos en el libro de Hebreos, de que Moisés prefirió salir de el palacio de Faraón y reunirse con su pueblo, los hebreos, con todo y que él sabía que iba a experimentar persecución, dificultades, en lugar de disfrutar los gozos temporales en el palacio de Faraón. ¿Por qué es que Moisés estuvo dispuesto a separarse de todas las riquezas de Egipto y mejor estar expuesto a sufrir con el pueblo de Dios? El principio que vemos aquí es las mismas palabras que Jesús nos dice en nuestra vida, que lo peor que puedas sufrir en esta vida no es tan difícil comparando con el gozo que experimentarás en tu vida celestial. Algunos cristianos hasta se atreven a decir, me siento enfadado. ¿Por qué es que Dios me ha abandonado y me tiene en estas situaciones tan adversas? Es como reclamarle a Dios, Señor, yo soy tu siervo, te sirvo con todo mi corazón y no me atiendes. Piensa, si tú vivieras una vida llena de gozo, llena de satisfacciones, que tuvieras el suficiente dinero para comprar y pagar porque otros te sirvan, que tuvieras tu dinero y no experimentaras adversidades, problemas, de repente tu cuerpo se muere y te vas al infierno. Imagínate qué tipo de vida, cómo te sientes si ese fuera el resultado. Jesús lo dijo bien claro. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse todas las riquezas del mundo y al fin su alma se pierde en el infierno? Así que lo más peor que Dios permita que sufras en esta vida no se compara con el gozo que tendrás en la vida eterna. Simplemente imagínate, compara las alternativas que tienes y vas a poder ver con toda claridad lo que Dios te tiene en reserva para la vida futura. Ese es lo que Jesús quiere que entendamos. En el verso 40, Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Los profetas del Antiguo Testamento eran voceros de Dios. Los apóstoles eran voceros de Cristo y Jesús los envió y les dio el mensaje que debían de llevar. Esta es una preparación para el mensaje en esa misión. Así que eran representantes de Jesucristo. Y Jesús está diciendo aquí en el verso 40 y 41 que el que lo recibe a él, recibe al Padre que lo envió. Con todo y estas noticias adversas de que Jesús dice que todos vamos a ser decepcionados, reprendidos, Jesús quiere que entiendas que el premio, la recompensa será grande, porque dice aquí en el 41, el verso 42, a cualquiera que dé un vaso de
agua a uno de estos pequeñitos de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aún en los días más oscuros de oposición en el Imperio Romano, la iglesia experimentó avivamiento y crecimiento con todo y que había persecución. En la antigua Roma es donde el evangelio creció. Aún en aquellos días había dichos que decían los cristianos que la sangre de los mártires servía de semilla para la iglesia. Donde se derramaba sangre, ahí surgían iglesias de Cristo. Aún en nuestros tiempos modernos, en los últimos 2-3 siglos, hemos visto que el país de China, donde ha habido gran persecución por los cristianos, y hemos podido experimentar de que la iglesia ha crecido notablemente a resultado de la persecución. Por eso es que la iglesia crece. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Por eso es que yo me siento tan contento y me alegro de los días que vivimos, donde sabemos que la iglesia es perseguida. Llego a pensar que nosotros los cristianos, cuando hay elecciones para presidente o gobernador de algún estado, los cristianos comenzamos a comentar: ¿quién será la persona que va a ocupar la silla de rey? O sea, la silla del presidente o el gobernador. Como si este señor tuviera el poder para hacer todas las decisiones. Nosotros los cristianos sabemos que Dios está en poder. No les estoy diciendo que no es importante envolvernos en la política e ir a votar por nuestros gobernantes, sino que Jesús dijo que su reinado no era de este mundo. En el libro de Isaías, el profeta dijo: en el día del rey Usías, yo vi al Señor sentado en el trono en los cielos, y sus ropas cubrían el templo. Así, el profeta está dando testimonio que un profeta murió, pero Dios estaba en poder, Dios estaba en autoridad, a punto que él pudo ver la presencia de Dios cubría el templo. Esto le indicó al profeta de que Dios está en poder, Dios está en autoridad. Por eso es que yo me gozo de que estos días oscuros que vivimos, que la iglesia es tan perseguida y aborrecida, esto me alegra porque el resultado va a ser avivamiento. La iglesia va a crecer y crecerá. Aún la persecución puede aumentar en nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica o en derredor del mundo, pero lo que estas persecuciones hacen, que ayudan a separar al cristiano verdadero, porque el que no es auténtico se desamora, se deteriora y se va al mundo. Por eso es que los cristianos verdaderos continuarán en pie, clamando, testificando y obrando en la iglesia. Entre más oscuros se puedan las cosas, la luz brillará más claramente. Durante la Guerra Segunda en Europa decían que no había luz eléctrica, así que durante la noche cualquier persona que comenzaba un cerillo a la larga distancia lo podían ver, porque entre más oscuro esté, la luz brilla más fácil. Así que cuando ves que moralmente las cosas se ven más horribles y lo espiritual se ve más lejos, cuando la verdad sea expuesta, la palabra de Cristo iluminará. Así que esperemos días peores todavía de los que estamos experimentando en la iglesia cristiana. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ese es el verso 1. Así Jesús vemos que le dio instrucción a sus
apóstoles. Les dio el mensaje, los envió como apóstoles bien preparados y les explicó la misión y los envió a la misión. Y les explicó que Dios los había llamado a esta misión. Les habló de la consecuencia que tenían que confrontar por ser llamados, y ellos contestaban el llamado. Ahora en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo vemos la confrontación al llamado a ir a predicar. Vamos a ver las diferentes reacciones a contra de Jesús acerca de el rey Jesús, que ahora está entre nosotros. Recordemos, en el verso 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí Juan estaba encarcelado. ¿Por qué es que estaba encarcelado Juan el Bautizador? Porque testificaba a grandes y chicos, a propios y extraños. Juan el Bautista no se detenía, no tenía temor de testificarle aún al propio rey, al propio Herodes. Le testificó. Este predicador llamado el Bautizador no tenía temor, como le sucedió, de que fue puesto en prisión y luego ejecutado. Recordamos que Herodes se casó con la esposa de su hermano Felipe, que se llamaba Herodías. La convenció a que se casara con ella, y Herodías dejó a su marido y se casó con Herodes Antipas. Cuando Juan el Bautista oyó de esto, buscó la oportunidad de poder confrontar a Herodes. Lo encontró, lo confrontó y le dijo que estaba en pecado. Así que con esta reprensión de Juan el Bautista, Herodes, con su poder, lo arrestó y lo aventó en la cárcel. De acuerdo a los libros históricos, dice que Juan fue puesto encarcelado en una cárcel que estaba la cárcel Macaria, que estaba como 5 millas al oriente del río Jordán y como unas 9 millas al sur del Mar Muerto. Cuando Juan estaba encarcelado, tenía tiempo para meditar, pensar por qué estaba encarcelado, y pensaba en lo que él reconocía, las profecías, porque Jesús le dijo a sus propios discípulos. Juan dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan da dando testimonio público a sus discípulos. Él es, síganlo a él. Yo simplemente soy un ayudante. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, tenía tiempo para pensar y comenzó a pensar: ¿será este el Mesías? Porque Juan el Bautista, conociendo las profecías, principalmente el profeta Isaías, de donde es que Juan aprendió, y decía que cuando el Mesías vendría, libertaría a los que estaban en cárcel. Entonces Juan se pregunta: yo estoy en cárcel. Hay una contradicción aquí. Así que este Mesías no ha venido para librarme, para que yo salga de la cárcel. Una de las señales que el Mesías debe de hacer es abrir las puertas de los prisioneros. Así que Juan el Bautista se acuerda y dice: yo les dije públicamente que él es el Mesías y que iba a establecer un reino. Pero el reino a que Juan el Bautista se refería, él mismo lo dijo, es el que perdonará los pecados del mundo. Pero en todo caso, Juan el Bautista le mandó preguntar a Jesús si él era, o se esperaba a otro más. Eso es lo que Juan el Bautista enfáticamente le dijo a sus discípulos. Esto nos trae una pregunta. Esta pregunta que sorprende a muchos cristianos, que les dice: uno de los grandes líderes de la iglesia,
que han sufrido amargamente momentos difíciles, aún llegan a estado de depresión y se sienten desesperados. Entonces la gente dice, ¿cómo te puedes sentir tan desilusionado? Tú eres el pastor, tú eres el que siempre estás leyendo las escrituras, estás en oración, en comunión con Dios, así que tú no debes de estar pasando problemas, dudas en tu corazón, sino que esto es normal para todos los cristianos. Ustedes saben lo que quiero decir, que todos esperamos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo vamos a tener una vida de gozo. Pero si ustedes han leído las Escrituras, recuerden, Moisés se opuso cuando Dios lo llamó para su ministerio. Decía que él no era la persona adecuada. El profeta Elías hasta le pidió a Dios que lo matara. Pedía a Dios que lo matara porque una mujer lo estaba persiguiendo. Una mujer lo estaba persiguiendo. Después de que nosotros leímos que este profeta Elías confrontó al montón de sacerdotes y hasta los ejecutó, ahora tiene temor porque una mujer lo está persiguiendo. Imagínense el profeta Jeremías, que dijo que ya no iba a continuar profetizando al pueblo de Israel, sino que deseaba renunciar como profeta y escribió diciendo, no hablaré ya más de Jehová. De repente estos profetas quieren venir a ser profetas renunciados. Quieren renunciar de su llamado como profetas. Esto no es raro. La razón aquí es que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, principalmente los dirigentes, venimos a ser el blanco de los incrédulos. Por eso es que así como Jeremías y Elías llegaron a punto de depresión, algunos cristianos llegan a punto de sentir deseos de suicidarse, así como vemos que lo hicieron estos profetas. Esto sorprende a muchos cristianos. Por eso es que Juan el Bautista llegó a este punto de dudar. Así que, ¿qué quiso decir Juan el Bautista? ¿Por qué es que Juan el Bautista se sentía deprimido? Tenemos que entender que nosotros en nuestros días podemos leer la historia, las escrituras nos enseñan de las profecías y las profecías cumplidas. Nos hablan de que podemos ver cómo todo se cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tenía Juan el Bautista hasta este punto era lo que había leído en los profetas. Por eso es que aquí Jesús le dice en el verso 4. En el verso 4 Jesús les dijo, id y haced saber a Juan el Bautista las cosas que oís y veis. Esto es el testimonio que Juan el Bautista quiere que entendan. Vayan, díganle a Juan el Bautista lo que han visto, lo que han oído. Ustedes que me están escuchando se sienten atemorizados porque saben que deben de testificar. Dicen, yo no sé hablar, yo no sé leer, yo no puedo entender las escrituras. Yo te digo, simplemente ve y diles a otro lo que has visto y lo que has oído. Diles lo que has visto, las vidas que Dios ha cambiado, incluyendo la tuya. Por eso es que aquí continúa Jesús diciéndoles, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Este es el
testimonio que Jesús le dice a sus discípulos que le lleven a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista conocía las profecías y en las profecías estaba escrito que cuando el Mesías viniera haría todos estos milagros. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Aquí Jesús les está dando el testimonio de Juan el Bautista cuando estaba en el río Jordán. Ese tiempo, a las riberas del río había ese tipo de cañas como carrizos, que cuando esas cañas se secaban, el viento las sacudía muy fácil y se las llevaba. Es lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué fueron a ver al río Jordán? Una caña, un carrizo que el aire la sacude y se la lleva el viento. Cuando los fariseos vinieron y vieron a Juan el Bautista, ¿qué vieron? Vieron a un hombre fuerte, a un hombre decidido, a un cristiano testificando. Juan no se atemorizaba, Juan no se doblaba, sino que Juan les decía la verdad en sus propias caras, les hablaba que era pecado y que era la voluntad de Dios. Así que ninguno de ellos podía comparar a Juan el Bautista con una caña sacudida por el viento, sino que Juan el Bautista era obediente. Juan, aún también Santiago escribió, dice que un hombre de doble ánimo o que tiene diferente palabra no es seguro y fracasará. Jesús continúa en el verso 8 diciendo: ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, aún más que profeta. Aquí Jesús les está diciendo que Juan el Bautista se vestía en una forma rara, una forma que no se visten las gentes que se consideran de respeto. Aún los alimentos de Juan el Bautista, ¿qué comía Juan el Bautista? La Escritura dice que comía langostas, dando a entender que Juan el Bautista no era una persona para habitar en un palacio. Por eso que Jesús le dice: ¿pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es del que está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Aquí está citando el profeta Malaquías, capítulo 3 y verso 1. La profecía que escribió el último profeta antes de Juan del Antiguo Testamento. O sea, el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahí se da profecías en Malaquías 3:1. En verso 11 Jesús dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Esta es una afirmación media confusa, que Jesús está diciendo que de todos los que han nacido de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Porque sabemos que han existido gentes muy grandes que han llegado a logros muy grandes científicamente, políticamente, logros espirituales. Los podemos recordar, pero Jesús aquí está diciendo que aquí Juan el Bautista es mayor que cualquiera de esos que tú puedas recordar antes de Juan el Bautista, aún en nuestros días. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo es posible esto? ¿O qué quise decir Jesús? Porque si la grandeza se mide
por lo que se logra en el mundo. Entonces, por ejemplo, la educación, la prominencia o el número de años. Así que Juan no cae en ninguna de estas categorías. Aún Jesús no cae en esta categoría tampoco, porque los tres vivieron afuera, no tuvieron educación formal, no construyeron una riqueza. Y Juan el Bautista, estando a la orilla del río Jordán, no inventó nada que sobresaliera, que se pudiera decir. Entonces, ¿en qué forma Juan es mayor? Varias formas. En primer lugar, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Nadie más tenía esa dicha de decir que había recibido el Espíritu Santo. Fue lo que le dijo el ángel a Zacarías, de que su hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. En segundo lugar, Juan el Bautista fue fiel en su predicación y no se atemorizó. Estaba a la orilla del río Jordán, en el desierto, clamando que se enderezara el camino del Mesías, refiriéndose a Jesucristo. También, en tercer lugar, él fue el precursor de Jesucristo. En cuarto lugar, se ganó a muchos. Juan el Bautista se ganó a muchos. Todos estos puntos hicieron que Juan el Bautista fuera grande. También, Juan el Bautizador fue el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta que Dios mandó en el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, ¿estamos en el Nuevo Testamento? Sí, pero el nuevo pacto no se había establecido. Jesús no había sido crucificado todavía, ni resucitado, ni había comenzado la iglesia en el nuevo pacto. Esto constituye a Juan el Bautizador como el último profeta del Antiguo Testamento. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí aparece, hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Verso 14 dice: y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a explicar qué quiso decir con que es el último profeta. Aquí vemos afirmaciones muy interesantes y esto nos trae preguntas que intentaré contestar, porque muchos se hacen estas preguntas. Por adelantado me preparé por si había preguntas. Cuando Jesús dice que Juan el Bautista es más grande que todos los que han nacido antes, pero luego dice, los que estén en el cielo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Parece contradicción, ¿verdad? Ciertamente, Jesús no quiso decir que los que estaban ya en el reino de Dios eran menores en carácter, ¿verdad? En carácter, porque las razones que ya mencionamos. Cuando se trata de posición, aún los más chicos en el reino de Dios son más grandes que Juan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista anticipaba el reino, predijo el reino y les apuntaba hacia el reino futuro. Pero ese reino Juan el Bautista no lo disfrutó, porque no se había establecido la iglesia todavía, ni el reino de Cristo ni se ha establecido todavía. No se había comenzado la iglesia, ni se había experimentado el poder de la iglesia en Jerusalén. Por eso es que Juan el Bautista se refiere al futuro. A este punto, Juan el Bautista está en la gloria de Dios. Pero, ¿qué quiere decir? En posición, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan pudo disfrutar de ese reino y va a disfrutar de ese reino. En el verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, era un periodo como de 18 meses. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es el verso 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista profetizó el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Cuando Juan el Bautizador predicaba con autoridad y las gentes reaccionaban a la predicación de el Bautista. Con todo y que él sabía que él podía ser abusado físicamente como Herodes lo logró. Así que Juan el Bautista fue atacado por esa voz controversial que clamaba en el desierto acerca de el reino de Dios. Jesús dice aquí que los violentos arrebatan el reino de Dios. Si recordamos que Jesús en su ministerio, cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que trataron de llevarse a Jesús a la fuerza para hacerlo su rey. Así que intentaban forzar el reino mesiano de Jesús y poner a Jesús como rey para derrocar políticamente al reino establecido hasta ese tiempo. Juan 1, porque quizás es lo que está diciendo, porque también los evangelios dicen que a Jesús en una ocasión lo apretaban. Así que puede decir que hasta este punto aquí el reino de los cielos se esfuerza. Es ese sistema irresistible, esa fuerza que apresiona a los cristianos y continúa penetrando, siguiendo. Y los que son fuertes y decididos y arrebatan el reino por violencia. En Juan 1, 19, al final dice, ¿tú quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y así continúa diciendo. Pero vamos a ver el verso 14. Jesús dice en Mateo 11, 14. Si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos esto decimos, ¿qué quiso decir Jesús? Esto parece que nos va a confundir, pero no. Malaquías dijo proféticamente que vendría Elías en el capítulo 4 de Malaquías, versos 5 y 6, dice que Jesús vendrá. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa fue la profecía de Malaquías en 4:5. Y luego, como ya hemos dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán y la gente venía a él y le hacían la pregunta, ¿y tú quién eres? Él claramente dijo y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues eres? Elías, y dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿eres tú el profeta? Juan respondió, no. Dijo, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En el verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan el Bautista esperaba al Mesías. Los judíos esperaban un Mesías
diferente. Por eso es cuando le preguntaron a Juan que si era Elías, él dijo, no, yo no soy Elías. Ahora Jesús nos está diciendo aquí, el bautizador era Elías. Y si ustedes pueden entender, este es el profeta que había de venir. ¿Cómo podemos entender que Juan el Bautista negó y Jesús dijo que él era Elías? Recordamos cuando Zacarías, papá de Juan el Bautista, estaba en el templo haciendo su parte que le tocaba. El ángel vino y le dijo, Zacarías, te traigo buenas noticias. Tu esposa Elizabeth va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ustedes van a estar tan gozosos y tan contentos porque él viene. Él será grande delante de Dios y vendrá y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y va a reconciliar a los hijos con los padres. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora vamos a ir al capítulo 17 de Mateo, porque yo sé que llegaremos a en nuestro estudio, pero yo quisiera compartir con ustedes, no sea que el Señor venga antes y no disfrutamos de esta hermosa lectura de Mateo 17, verso 1. Mateo 17, 1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En el capítulo 16, verso 20, dice que entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Después que ellos habían experimentado aquella hermosa visión, literalmente ellos vieron al rey con 2 reyes que estaban con él. En el capítulo 17, verso 3 dice, entonces, y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué es que dice las Escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad, a la verdad, Elías viene primero. Entendamos cómo lo dijo Jesús. Elías viene primero, se refiere al futuro, y restaurará todas las cosas, así como lo dijo el profeta Malaquías en 4, 5 y 6. Restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, en conclusión, Malaquías predijo a Elías. Juan dijo, yo no soy Elías. Jesús dice, Juan es Elías. Entonces, y luego Elías y Moisés aparecieron. Entonces los discípulos hacen la pregunta, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos entender esto? Jesús les dice, el Elías va a venir y ya vino. ¿Cómo es posible? Y ese es Juan el Bautista. ¿Cómo podemos entender todo esto? Muy simple. Juan el Bautista vino
como un Elías. Es como vino Juan el Bautista, como un Elías, como el ángel le dijo a Zacarías, va a venir con el espíritu y el poder de Elías. Así vendrá, y así vino Juan el Bautista, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Y él es una figura de el Elías verdadero que en el futuro va a venir todavía. Y ustedes se preguntarán, ¿de veras va a venir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De veras va a venir? Sí. ¿Por qué entendemos? Porque Elías nunca murió. Ustedes recuerdan, la Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1, dice que Elías no murió, sino que Dios lo elevó al cielo en un torbellino. Dios lo reservó para el ministerio en el futuro. Algo más que tenemos que entender, y es interesante que Moisés se menciona en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Con todo y que se cree que Moisés murió, pero Judas nos dice en su libro, el libro de Judas capítulo 1 verso 9, dice que el enemigo luchaba con el arcángel por el cuerpo de Moisés. Búsquenlo ustedes, libro de Judas capítulo 1 verso 9. Ahí dice que disputaban por el cuerpo de Moisés. Así que, ¿por qué es que el diablo quería apoderarse del cuerpo de Moisés? La única razón que podemos concluir aquí es que en el reino de Jesucristo, en el reino verdadero, en el futuro, los dos testigos que van a aparecer serán Elías y Moisés. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice que estos dos testigos que aparecen antes del horrible día del Señor para consumir la tribulación, o sea, al final de la tribulación, interesantemente dice que estos dos testigos van a realizar obras, las mismas obras que hizo Moisés, de convertir el agua en sangre, y el profeta Elías detuvo la lluvia del cielo por un periodo de 3.5 años. Este es el testimonio que va a traer Moisés y Elías. Estos dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11 y aquí en el capítulo 17 de Mateo son Moisés y Elías. Literalmente van a aparecer para ser testigos. ¿Quiénes pueden ser mejores testigos para la nación judía que los mismos que escribieron la ley, Moisés y Elías, como profeta para el pueblo judío? Eso es, los dos testigos. Por eso es que Jesús dijo, así que el que pueda recibirlo, este es el Elías que había de venir. Si queréis recibirlo, él es aquel profeta Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que dijo Jesús. Bien claro lo dijo. El que tiene oídos para oír. Y el verso 16. Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor que es amigo de los publicanos y de los pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus propios hijos. El pueblo de Israel, básicamente de acuerdo a Jesús, eran como chiquillos chiflados, muchachillos chiflados. Eso eran los oidores de Jesús. El problema no es que no entendían el mensaje ni creían en el mensajero que era Jesús, sino que eran como niños incontentos, chiflados. Si a Juan lo juzgaron de que era muy duro, que hablaba de cosas muy fuertes, cuando Jesús les habló, dijeron, este es un liberal
es amigo de los recaudadores de impuestos, se junta con los pecadores, con las prostitutas. Eso es lo que ellos veían en el Bautista y en Jesús. Por eso es que están dando a entender que Jesús no está de acuerdo con nuestra sagrada religión. Aún en aquellos días, yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero tendré que aclarar que en los días que Jesús y Juan el Bautista existieron, en esos días, los niños se divertían jugando dos diferentes juegos. Los niños jugaban a bodas y funerales, porque era lo que ellos veían en su crecimiento. Hay libros históricos que dicen que cuando había un cortejo fúnebre, detrás del cortejo fúnebre ellos traían sus niños, por eso es que ellos veían todo el cortejo fúnebre, lo memorizaban y hasta contrataban profesionales para que lloraran y profesionales para que tocaran sus flautas. Así que los niños aprendían, siempre veían aquello y eso es lo que ellos jugaban. Jugaban funerales y bodas. Los niños se encontraban jugando. ¿Qué jugaban? Entonces, si uno quería jugar lo que era la boda y otro decía, no, yo no quiero jugar eso. Mejor quiero jugar el funeral. Entonces otros dicen, no, yo no quiero jugar el funeral. Es lo que Jesús los está comparando con estos niños chiflados. No aceptaron la enseñanza y el estilo de vida de Juan el Bautista, ni aceptaron el estilo de vida de el Mesías. Así que el problema no estaba en el mensaje ni el mensajero. El problema estaba con los oidores que Dios los tenía chiflados, los tenía prohibidos de todos. Reprendieron al Bautista y a Jesús. Y nos hemos dado cuenta que aún en nuestros días podemos ver que la gente que critica a los cristianos y critican a Dios y simplemente lo hacen porque no se han entregado a Jesús. Todas las cosas que suceden, adversidades que se ven en el mundo, culpan a la iglesia, culpan a los predicadores. Dicen, este predicador predica muy largo, este predicador no predica bastante, este predicador que están oyendo nunca ha sido acusado de que predique muy largo, o otros dicen, critican al predicador porque habla muy recio, otros porque no hablan suficiente fuerte, otros no tienen buenas ilustraciones, otros tienen muchas ilustraciones. El problema es que Dios nos tiene chiflado. El problema está en los oidores, en el corazón de los oidores que no quieren recibir al Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios es justificada por sus hijos. El fruto del ministerio, las vidas que vemos que han cambiado y continuarán cambiando, es el fruto, es el testimonio de Juan el Bautista. Y la legacía de Juan el Bautista y de nuestra predicación es que vemos que las vidas cambian por la sabiduría de Dios. Démosle gracias a Dios Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra que hemos oído. Esta palabra que tú nos has revelado y nosotros la leemos línea por línea, verso por verso, y consideramos la verdad que tú nos has revelado en tu escritura, Padre Santo. Señor, estoy tan agradecido por este grupo de oidores que oyen con el deseo de aprender. Tienen sed de oír tu palabra. Hombres, mujeres de Dios que tú has tocado sus vidas, que tú los has convertido, han madurado y están deseosos de continuar en tu palabra. Todos somos hijos de Dios y venimos a ti, Padre Santo, como niños de Dios, con un deseo de humillarnos en tu presencia para aprender a alabarte y adorarte como niños. Aprendemos a depender de ti, Padre Santo, así como el niño aprende a depender de papá y mamá.
nosotros somos tu pueblo, Padre Santo. Somos ya hijos, hijas maduros y tratamos a los demás hermanos con tu amor, como hijos del Dios vivo, por Jesucristo, el cual murió por nosotros, Padre Santo. En ese nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en ese sagrado nombre te damos las gracias, Padre Santo, y en el nombre de Cristo, amén, amén y amén.